Buenas noches, chicos. Esta es una de las últimas clases de fisiopatología, la parte del sistema nervioso. Vamos a ver hoy día el tema de síndrome de motoneurona superior e inferior. Entonces voy a compartirles pantalla. Espérenme un momentito. A ver, presentar. Ok. Bien, están viendo ¿Se ve, no? ¿Están viendo bien? Rodrigo. Sí, doctor. Ya, ok. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Ese es el tema, síndrome de motoneurona superior e inferior. Como dice su nombre, es una alteración o un conjunto de síntomas y signos que abarcan o la motoneurona superior o la motoneurona inferior. Vamos a ver las dos. Vamos a hacer un repaso breve porque es de la parte que generalmente no la ven bien en segundo año, pasa muy rápido. Si ya lo saben, pues qué bueno. Si no, igual no les hace daño el repaso. ¿Okay? Entonces, bases fisiológicas, ya saben, sistema motor encargado del movimiento, o sea que va a hablar básicamente de qué pasa cuando se lesiona o se altera este sistema o el control del sistema. La estructura que controla el sistema neuromuscular es básicamente la unidad neuromuscular, que es una neurona, más la unión neuromuscular, más el músculo, ¿no? A todo eso se llama unión neuromuscular. Y luego, eso a su vez está controlado por otro nivel superior, que es la médula espinal, que ya saben que da lugar a los reflejos medulares. Y, bueno, esa médula espinal recibe eferencias del cerebro, que son las vías descendentes en la médula espinal, que vienen desde la corteza, desde los ganglios basales, desde el cerebelo y del tronco encefálico, ¿no? Bien, vamos a ver entonces neurona motora inferior. Bueno, lo anterior era superior. La inferior incluye grupos musculares de agonistas y antagonistas, flexores, extensores o aductores y abductores, siempre así, contrarios. O sea, esos grupos musculares son controlados por una o un grupo de neuronas. Como ven aquí en la figura, las neuronas motoras van a ir a inervar varias fibras musculares y si bien hay niveles medulares, como vamos a ver después, no necesariamente cada nivel coincide con un músculo o un nervio, sino a través de un nervio van a ir más bien a inervar varios músculos, ¿no? Uno o más. A lo que llamamos unidad motora, es una neurona motora más un grupo de fibras musculares que son entre 10 a 2000, y eso es, desde el punto de vista neurológico, esa es una
una manera de explicar o de dar los diagnósticos y de comprender más bien los procesos de alteración del sistema nervioso, ¿no? Una cosa importante que es un concepto básico, que es a mayor número de fibras musculares, menor precisión de movimiento, ¿no? Que es lo que pasa en los músculos, por ejemplo, del muslo, donde llega tal vez a la máxima proporción de una neurona que inerva a 1000 o 2000 fibras musculares, de manera que con solamente un impulso nervioso se van a contraer una buena cantidad de fibras musculares y por tanto va a dar un movimiento, si bien puede ser fuerte, pero poco controlado, digamos, o brusco. En cambio, a nivel de las manos o de los ojos, la proporción entre fibras nerviosas y musculares es casi 1 a 1, de manera que un impulso neuronal, una sola neurona, va a ir a contraer una fibra muscular, de manera que el resultado es un movimiento totalmente preciso, ¿no? Además de rápido, como pasa en las manos y en el ojo. Bueno, de dónde nace la señal? Eso es simplemente un recordatorio desde el cerebro, de la corteza cerebral específicamente. Este es el homúnculo motor, como ve aquí. De acuerdo al número de fibras musculares que inervan, van a tener más o menos superficie de la corteza, de manera que, como ven aquí en el homúnculo, tenemos, por ejemplo, la cara, una gran superficie de la corteza, la lengua igualmente, una gran superficie, la mano, especialmente los dedos, tienen también gran superficie, mientras que el antebrazo, el tronco, cadera, muslos, piernas, ven, es una superficie muy pequeña, ¿no? De acuerdo a la cantidad de fibras musculares que inervan. Bueno, ese es el corte de aquí de la corteza motora, ¿no? Un minutito, alguien quiere entrar. Bien, es importante para la parte patológica entender cuáles son las vías, ¿no? Y hemos visto dónde nace el impulso, que es en la corteza. Y luego es importante saber las vías para poder entender por qué se mueve una parte o por qué está paralizada en otra parte. Entonces tenemos ahí los dos sistemas, en la parte motora, el sistema piramidal y extrapiramidal. Perdón, voy a admitir a alguien. Lisbeth. Tienen ahí el sistema piramidal y extrapiramidal. El piramidal es el más importante desde el punto de vista del movimiento porque es el que realmente hace mover los músculos, ¿no? El extrapiramidal, si bien se llama extrapiramidal, es igual muy importante, pero no es el que mueve directamente, sino el que modula la señal motora que va a los músculos, de manera que digamos, es el que contribuye a que los movimientos, sobre todo los movimientos de precisión, se lleven a cabo. O sea, un grupo de músculos que se contraen por la acción o por la señal que llega de una neurona, tiene que, digamos, decidir, por así decir, entre comillas, decidir con qué fuerza se va a contraer, por tanto, cuántas fibras musculares se van a contraer y cuántos se van a deslizar entre ellas, ¿no? Que ya saben, la parte muscular. Entonces, para que un movimiento sea preciso, depende mucho de qué músculos se mueven y con qué fuerza se mueve cada uno. Ese control lo lleva en gran parte el sistema extrapiramidal.
¿Ok? O sea, la base del movimiento es la parte del sistema piramidal y el extrapiramidal junto con el cerebelo eh, dan lugar a ese movimiento, ¿no? Esa precisión de movimientos. ¿Ok? Bueno, como ven aquí, el sistema piramidal, que está compuesto de neuronas que van desde la corteza, o sea, su soma está en la corteza, sus axones que van a formar sustancia blanca y, hablando anatómicamente, forma la cápsula interna, que es una parte muy importante en el cerebro, estructuralmente hablando. Esos axones, que es por tanto sustancia blanca, van a formar esa cápsula interna. Luego, bueno, aquí está la cápsula interna, ¿no? Luego, eso van a ir a formar los haces que luego forman lo que se llama el tallo encefálico. A nivel del bulbo se entrecruza y forman las pirámides. Y de ahí ya vienen los haces medulares, que son los haces córtico-espinales, 50% cervicales, 20% torácicos, 30% lumbares. O sea, ahí en esos haces están yendo las neuronas que van a ir a controlar, hacer sinapsis inicialmente y controlar a través de ellas a las neuronas que van a los músculos de los miembros superiores, brazo, antebrazo, manos, etcétera. Y lo mismo en el abultamiento lumbar, todas las neuronas que van a ir hacia los miembros inferiores, ¿no? Muslo, pierna, pies, etc. El sistema extrapiramidal nace o se inicia en los ganglios basales, en los circuitos de los ganglios basales, y de ahí también baja, no en la misma proporción ni en la misma cantidad, por la corteza y forma una vía antigua sin cruzar de lado y se proyectan a la sustancia reticular del tronco encefálico y van a ir a hacer sinapsis también en la motoneurona inferior, en la médula, o sea, en el soma, pero, repito, no es que vayan a mover, sino simplemente modulan el número de potenciales de acción que se van a producir en cada neurona inferior y de esa manera modulan la fuerza con la que se va a contraer un músculo. Todo eso, como verán, si se imaginan bien, está controlado por la corteza, o sea que es un sistema realmente maravilloso, ¿no? Y por eso es tan complejo. Bien, las vías extrapiramidales, perdón, voy a admitir a alguien. Bueno, parece que ha sido admitido, no sé. Las vías extrapiramidales que están dibujadas acá constituyen principalmente dos haces, el rubro espinal que viene desde el núcleo rojo y el retículo espinal cuyas neuronas vienen de la sustancia reticular, ¿no? Esta sustancia reticular está en toda la corteza y en la médula. Como ven aquí, bueno, más o menos se pueden ver aquí el núcleo rojo, es este. Sustancia negra, como saben, es parte del circuito extrapiramidal. Ganglios basales, aquí el ganglio lenticular, globos pálidos, etc. Todos estos circuitos terminan o se van a expresar tal vez aquí, van a ir a hacer sinapsis aquí al núcleo rojo y el núcleo rojo llevará sus axones, bueno, las neuronas y sus axones hasta aquí abajo la médula a hacer sinapsis con la motoneurona inferior. ¿Ok? Bueno, ese es el circuito básico. Entonces, bueno, ese es un recuerdo simple para que se ubiquen de lo que vamos a hablar. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que es la enfermedad de la neurona motora. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la enfermedad de la neurona motora? Como dice ahí, un grupo heterogéneo de enfermedades, hay muchísimas, algunas son hereditarias, o sea, genéticas, ¿no? Que afectan exclusivamente o predominantemente a las neuronas motoras de la corteza cerebral, de los núcleos motores del tronco encéfalo o de las astas anteriores de la médula espinal,
finalmente de la neurona motora inferior. O sea, en cualquiera de esas partes, cuando se altera toda esa vía que hemos descrito, desde la corteza, el tronco encefálico, médula o neurona inferior, alteración de cualquiera de esas partes de las vías y hablamos de una enfermedad de la neurona motora. Entonces, dependiendo qué parte de la neurona está afectada, nos vamos a referir a que es enfermedad de la neurona motora superior, cuando es entre la corteza y la médula, enfermedad de la motoneurona inferior, cuando la alteración es entre la neurona que está en la médula y la que va hacia el músculo o alguna víscera, principalmente músculos, y en algunos casos hay la enfermedad de ambas, de la motoneurona superior y de la inferior. Luego, vamos a ver, ¿dónde nacen y en qué parte se producen las alteraciones del sistema nervioso? Entonces, puede ser a nivel del cuerpo neuronal y puede ser alteraciones a nivel del axón. ¿Cuándo se va a dar una alteración a nivel del cuerpo neuronal? En el cuerpo neuronal lo que hay son básicamente el núcleo, mitocondrias, etcétera, toda la parte, digamos, la más importante de la célula que tiene la información. Entonces, puede producirse ahí la lesión y si ustedes, como ya saben, perdón, alguien quiere entrar. Como ya saben, si se altera el cuerpo, muere toda la neurona, ¿no? Aún cuando una neurona, como les veíamos hace unos minutos, puede medir más de 1 metro de largo, desde el soma hasta la terminal axónica, ¿no? Una neurona empieza en la corteza, pasa por toda la médula y llega hasta abajo. Si se lesiona el soma, que es la parte más importante y de donde dirige todo el metabolismo neuronal, si esa parte se lesiona, pues se lesiona prácticamente toda la neurona, ¿no? Entonces, aun cuando tenga el axón intacto y no haya pasado nada ahí hasta la terminal axónica, la lesión de del soma ya va a decretar la muerte de esa neurona. ¿Okay? Y también puede haber alteraciones a nivel del axón. O sea, el soma está bien, sin embargo, el axón puede ser por un traumatismo, puede ser por por un proceso inflamatorio, etcétera, ¿no? Hay varias causas. Puede estar alterado el axón. Eso significa que no va a estar muerta la neurona en sí, pero sí la transmisión del mensaje sí va a estar interrumpido a partir de donde se haya producido la lesión axonal. ¿Okay? Entonces, algunos ejemplos de alteración del cuerpo neuronal, la más común es el de la poliomielitis, es el virus de la poliomielitis que por suerte ya está erradicada, que, bueno, anteriormente producía parálisis porque ataca justamente al soma, ¿no? Ahí es donde se deposita el virus de la poliomielitis y destruye a la neurona a partir del soma. Entonces, toda la neurona queda destruida, ¿no? Es un ejemplo. Y alteraciones de axón, bueno, cualquier traumatismo en un accidente o una ablación de las raíces cervicales o lumbares en accidentes es lo más común. O que en la parte más metabólica puede ser una alteración del axón por la diabetes, ¿no? Una neuropatía diabética, por ejemplo. Esas alteraciones neuronales, entonces, cuando hay alteraciones del cuerpo neuronal, se produce una atrofia, como decía, una necrosis, una muerte de la neurona, la cromatolisis se llama así, ¿no? Cuando se altera la axón, o alteraciones citoplasmáticas,
donde se forman ovillos neurofibrilares y otras alteraciones. Eso es lo que se da a nivel del cuerpo neuronal. Y a nivel del axón, principalmente puede ser alteración de la mielina, obviamente en neuronas que son mielinizadas, ¿no? Las motoras, la mayor parte, bueno, si no el 100%, son mielinizadas. Y como ya saben, la mielina es el elemento que rodea a los axones, tanto la glía a nivel del... Es glía, ¿no? Las células de Schwann a nivel periférico o las células, los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, puede afectarse la mielina, que como saben, si son células, también puede estar afectado, tiene su núcleo, tiene su ADN, etcétera, son células igual, pueden estar afectadas y en un momento alterar su metabolismo y, bueno, destruirse la mielina, ¿no? Por muerte celular de las células que generan la mielina. Tanto sea célula de Schwann en la periferia o oligodendrocito en el nivel central. Entonces, una alteración de la mielina, aun cuando el axón esté intacto, va a impedir la conducción de la señal. Luego puede darse también degeneración por sección. Una vez que se secciona el axón, a partir de donde se ha seccionado, pierde contacto con el soma. Y al perder contacto con el soma, pierde un montón de, toda la información y todos los procesos que mantienen viva la célula. Entonces, a partir de la sección, de ahí hasta la terminal axónica, ese axón se va a degenerar, ¿no? Que en realidad es la degeneración secundaria a lesión del cuerpo neuronal. Eso sucede lo mismo, degeneración, pero no a partir de donde se ha seccionado, sino a partir del soma, que vendría a ser el mismo proceso, solamente que más arriba. ¿Ok? Luego, también pueden haber alteraciones de la glía. Como les decía, hay alteraciones de las células de Schwann o de los oligodendrocitos, ¿no? Alteraciones de la mielina. Puede haber alteración de los astrocitos. Lo más común es un astrocitoma. Realmente son degeneraciones cancerosas. O alteración de la microglia, ¿no? Esas sí son otro tipo de enfermedades neurológicas, son más complejas, que no las vamos a hacer ahora, la parte motora. Bueno, ¿cuál es la etiología y cómo se clasifican las alteraciones del sistema nervioso de la neurona motora? Entonces, dependiendo de la ubicación de la lesión, primero, si es en la motoneurona superior, ¿no? Si es en la vía piramidal, luego si es en la segunda motora, o sea que la motoneurona medular, ¿no? La segunda, o sea, el inferior, o puede ser una alteración a nivel de los nervios periféricos, puede ser también en la placa neuromuscular, o finalmente en la fibra muscular. En cualquiera de estas partes cualquiera de esas partes que esté afectada, va a tener como consecuencia la alteración del movimiento, ¿no? O sea, finalmente lo que no va a poderse ver es la acción del efector, que es el músculo. ¿Ok? Bueno, entonces se puede ubicar en cualquiera de estas lesiones. Esto es bien importante que lo tengan claro en el momento de hacer diagnósticos neurológicos, ¿no? En esta parte del movimiento. Entonces puede ser a nivel de la motoneurona superior, que puede ser en el cuerpo o en la vía, ¿no? O sea, en el axón, o vía piramidal, sería. Puede ser a nivel de la segunda motoneurona, que puede ser igual a nivel del cuerpo, del soma, o a nivel de los axones, que vendrían a ser los nervios periféricos, en los axones. Puede ser alteración en la placa neuromuscular, ¿no? Y finalmente en el músculo. Simplemente el recalcuecito. Ok, cuando hay lesión de la primera neurona, o sea, motoneurona superior, inicialmente se produce una parálisis flácida, y luego viene una parálisis espástica. ¿Ok? Ejemplo de una lesión de la neurona superior puede ser un traumatismo medular, una compresión medular aguda o una mielitis o una inflamación así de la médula,
¿no? La mielitis transversa, por ejemplo, puede ser de causa infecciosa, viral, comúnmente, o inmunológica. U otra, ¿no? También. Esas son las más comunes. Una lesión de la segunda neurona. Entonces, la pérdida de la segunda neurona origina parálisis flácida también y lleva después a la atrofia de la unidad motora. Y como etiología puede ser lo que les decía, la poliomielitis, una mielitis transversa aguda también, ¿no? O traumatismo y compresión medular. Eso cuando afecta, bueno, una mielitis transversa puede afectar tanto al axón de la motoneurona superior como al soma de la motoneurona inferior. Entonces, bueno, donde se va a expresar más es por lo que vamos a poder ver más, es si hay lesión. Más bien, lo que más vamos a poder ver es la lesión de la motoneurona inferior, ¿no? Con la parálisis flácida. Luego, cuando hay una lesión de la segunda neurona, o sea, a nivel del axón, esas las conocemos como neuropatía periférica, ¿no? Puede ser una neuropatía de pares craneales o puede ser de pares raquídeos. O sea, si está afectado desde la raíz, desde donde está saliendo el axón, en forma de tejido, de red, que son los plexos, ¿no? Y las raíces y los plexos, principalmente el plexo cervicobraquial y el plexo lumbosacro, ahí están principalmente la mayor parte de las neuronas. Pero bueno, puede ser también a nivel de los pares raquídeos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del segundo par, del nervio óptico, puede ser del octavo par, etc., ¿no? Bueno, todos los pares craneales que ya los conocen. Cuando hay un trastorno motor, ese nivel se acompaña también a veces de síntomas sensitivos y autonómicos dependiendo el tipo de lesión, ¿no? ¿Por qué? Porque si se lesiona un nervio, o sea, es muy difícil que se lesione, digamos, solamente neuronas motoras, ¿no? Hablando de neuronas, segunda neurona, ¿no? Segunda motoneurona, o sea, periférica. Como saben, todos los nervios están formados por una parte principal que son motores y hay otra parte importante que son sensitivos, ¿no? Algunos nervios son exclusivamente motores y otros, o la mayor parte más bien, son sensitivo-motores. Entonces, una lesión de un nervio siempre va a traer consecuencias, sobre todo si es un nervio mixto, siempre va a traer lesiones motoras, o sea, ausencia o disminución del movimiento, alteración del movimiento y también alteración en la sensibilidad, ¿no? En la percepción del dolor, del tacto, etc. Y en algunos casos, si ese nervio, bueno, que es también muy frecuente, está acompañado de fibras autonómicas, también va a tener, entonces va a producir la lesión de ese nervio, ¿no? Va a producir síntomas autonómicos, ¿no? Luego, hay una gran variedad de sindromática y una gran variedad etiológica. Los procesos básicos son, bueno, no es básicos, sino los, ¿cómo digo? Las alteraciones son más o menos comunes, pero las etiologías son diversas. Eso es un poco la complejidad del sistema nervioso, ¿no? En que tenemos todo el sistema que ya sabemos cómo funciona, ¿no? Funciona con señales eléctricas, potenciales de acción, que pasan de neurona a neurona, haciendo sinapsis de una a otra y luego al músculo. No es muy compleja esa parte. Sin embargo, las etiologías son muy variadas. A pesar, la clínica es más o menos parecida, con algunas diferencias, ¿no? Obviamente va a haber siempre diferencias, pero de ahí viene la complejidad y la dificultad de hacer un diagnóstico más o menos preciso del sistema nervioso.
porque la clínica es muy parecida, pero la etiología es muy variada. Ok, la clasificación de las lesiones, según tipo de lesión, puede ser mielinopatías, cuando el problema es de la mielina, axonopatías, cuando la alteración es el axón, o de los dos, cuando es axón y mielina, o sea, axonomielinopatías. Según síndrome, puede ser una mononeuropatía, cuando está involucrando solamente a un nervio, mononeuropatía múltiple, cuando se están involucrados en la patología varios nervios, y polineuropatía, cuando están, si no todos, la gran parte de nervios. ¿Cuál es la diferencia exacta en esto? Por ejemplo, supongamos que se lesiona a una persona el nervio mediano, ¿no?, en la mano, que es el más o menos común. Eso clasificaríamos como mononeuropatía. Si solamente está afectando el movimiento, por ejemplo, del dedo pulgar y la sensibilidad también del dedo pulgar, como por ejemplo es algo común en lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. Eso es una mononeuropatía. Sin embargo, si ha tenido esa persona un accidente y digamos que ha tenido una abulsión de la raíz en el accidente, su brazo ha estado elongado y se ha jalado todo el plexo braquial. Supongamos que se ha afectado tanto el mediano como el cubital. Entonces, o le metemos incluso el radial, 3 nervios de una mano porque ha sido una jalada así. Entonces, si estamos viendo que hay alteración de 3 nervios, a eso ya llamamos mononeuropatía múltiple. O sea, varios nervios solos, pero son varios, ¿no? Eso es una mononeuropatía múltiple. ¿Okay? Y la polineuropatía normalmente son procesos sistémicos, cuando afectan, les digo, a casi todos los músculos, todos los nervios. Entonces, por ejemplo, una polineuropatía diabética está afectando tanto, siguiendo con el ejemplo, afectaría nervios mediano, cubital y radial de ambos miembros superiores, e incluso el braquial y el axilar, etc., ¿no? Y cualquier nervio que le mida o se explore, también puede estar afectado, ¿no? Una polineuropatía diabética avanzada, por ejemplo, si en cualquier parte van a encontrar lesión del axón. ¿Okay? Esa es la diferencia entre lo que es polineuropatía, mononeuropatía múltiple y mononeuropatía. Ok. Un poco entrando a los síndromes. Un síndrome del neurona motora superior o síndrome piramidal implica que haya una lesión justamente en la neurona superior y es la que lleva el movimiento, o sea, en el haz piramidal, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos de cuando hay una lesión de la motoneurona superior, cuando está afectando, puede estar afectada más bien aquí a nivel de la corteza cerebral, a nivel de la cápsula interna, que es común en los accidentes vasculares cerebrales. Puede estar afectando aquí en ese mismo haz a nivel del tronco, ¿no? O sea, en el mesencéfalo, en la protuberancia o en el bulbo, en una parte del haz, o puede estar afectando en la médula. O sea, en todo el trayecto de esta motoneurona, así llamamos una lesión del sistema motoneurona superior, y sería un síndrome piramidal cuando está afectado. Bueno, todo el haz, ¿no? Córtico espinal o piramidal. ¿Okay? Cuando es un síndrome de motoneurona inferior, puede estar afectado entonces aquí a nivel del haz, aquí del asta anterior, la motoneurona inferior, a nivel de la raíz motora o en el nervio periférico, que ya hemos hablado. ¿Okay? O si está afectado a nivel del músculo, es un síndrome miopático
Y en medio, cuando está afectado aquí la unión neuromuscular, generalmente es un síndrome miasténico. El más común es la miastenia gravis, por eso se conoce más como un síndrome miasténico. Bueno, eso ya es lo mismo. Las causas de una alteración del sistema, una alteración del piramidal, de las piramidal, puede ser un infarto, es decir, que por un pequeño émbolo se produce una isquemia severa en alguna parte de toda la vía, y eso es un infarto, no es un infarto al miocardio, es un infarto, puede ser cerebral o medular, ¿no? El concepto es el mismo, solo que no es en corazón. Puede ser una hemorragia, que al final es un proceso similar. Una hemorragia puede producir no tal vez isquemia necesariamente, pero sí la acumulación de sangre, sobre todo si es en bóveda craneana, una acumulación de sangre y una compresión a la vía piramidal, ¿no? En cualquiera de esas vías. Les comentaba que es más común encontrar aquí en la cápsula interna. Un tumor es una causa también cuando hay crecimiento de una masa encefálica que puede ser a nivel a nivel craneal, que va a comprimir una parte de las córtico espinal, o si es en la médula, es con mayor, es más, digamos, la médula es más lábil en ese sentido, porque es cerrado. El cráneo tiene, ustedes saben, los huesos, entonces es una bóveda y el volumen está definido, y la presencia de una masa que crece ahí es fácilmente que va a comprimir, ¿no? Las neuronas, etcétera, más piramidal. Sin embargo, ahí está nadando, tiene cierto espacio porque está en el líquido cefalorraquídeo. La médula es igual, es un espacio muy reducido, mucho más reducido que el cráneo, porque está prácticamente, está totalmente protegido por el hueso, ¿no? Si bien está en líquido cefalorraquídeo, pero la distancia es muy pequeña. Entonces, la presencia de un tumor, por ejemplo, en médula, si se empieza a crecer adentro, o un sangrado en médula, que es poco común, pero el efecto es igual, la compresión medular se va a expresar mucho más rápidamente. Luego, infecciones, ¿no? Las infecciones también son comunes, y el efecto va a ser no solo el efecto de las toxinas y de la infección misma, sino el proceso inflamatorio que se da por las infecciones, que va a llevar a la compresión y en un momento dado, si la infección progresa, bueno, a la destrucción del tejido, ¿no? Dependiendo si es, bueno, pueden ser bacterianas, pero si es viral, puede ser una infección más bien que se meta dentro de las neuronas y las destruya, como en el caso de la poliomielitis, u otros virus que se meten a nivel de las neuronas superiores. O degeneración por otra cosa, que la más común es genética, ¿no? Por alguna razón, el metabolismo de la neurona o de la mielina puede estar alterado y se presenta esa alteración genética a cierta edad. Puede ser, por ejemplo, una leucodistrofia, que son enfermedades genéticas, hay varias, pero una adrenoleucodistrofia lo que hace es, a cierta edad empieza a degenerar el tejido, la sustancia blanca, justamente la mielina, ¿no? Por eso es la adrenoleucodistrofia o la leucodistrofia misma, consiste en una degeneración del tejido blanco, o sea, sustancia blanca, o sea, de la mielina, y obviamente deja de transmitirse toda la señal, ¿no? Otra común es la que no es degeneración de la mielina, sino degeneración del axón, que es la esclerosis lateral, ¿no? La esclerosis múltiple es otra que vamos a ver en un ratito, que es también degeneración de la mielina. Algunas características clínicas: cuando el síndrome motoneurona superior es agudo, los síntomas son consecuencia de la disfunción de la neurona motora superior. O sea, el control inicial está perdido. Entonces, ¿qué es lo que hay? Parálisis, paresia, aplegia, dependiendo, que es flácida.
hiporreflexia, inicialmente, tono muscular disminuido, reflejos cutáneos disminuidos y no hay a nivel de las extremidades o músculos ni fibrilaciones ni fasciculaciones. Esto es cuando es agudo, ¿no? Este síndrome luego pasa a ser, posteriormente va a ser crónico. Y bueno, van a cambiar algunas cosas, excepto la parálisis. Cuando hay lesión de la corticoespinal, cuando el lugar de lesión es a nivel de la corteza, lo que vamos a tener es una alteración muscular que hay hipotonía y debilidad de músculos distales. A nivel de la corteza premotora, cuando hay una lesión a ese nivel, en área 6, vamos a tener debilidad, espasticidad y aumento de reflejos. Cuando hay una alteración en la corteza motora complementaria, va a haber un reflejo de prehensión involuntario. Si hay resección de áreas 4 o 6, y va a haber parálisis completa y espasticidad, ¿no? Cuando hay pérdida de esas áreas y de la sustancia blanca. Si hay alteración en la fascículo piramidal, nivel del bulbo, hemiplegia flácida inicial y luego espástica. Luego, a nivel de los pedúnculos cerebrales, a nivel de debilidad, el signo de Babinski, que es es uno de los signos, los reflejos patognomónicos, bueno, no tan patognomónico, pero casi siempre presente en alteraciones de la monteneurona superior, y no hay espasticidad. Dependiendo dónde haya la lesión, también va a haber diferentes alteraciones, bueno, diferentes expresiones más bien, ¿no? Siempre hay trastornos del tono muscular, eso sí. Paresia y parálisis, cuando hay lesión por arriba de las pirámides, la parálisis es contralateral. Cuando hay lesión arriba del C5, afecta miembros superiores, y lesión arriba de lumbar 1, afecta a miembros inferiores, ¿no? Aquí, como ven, el córtico espinal puede estar afectado aquí, lumbar, puede estar aquí, cervical, puede estar afectado aquí a nivel del mesencéfalo, cápsula interna o corteza. Y según eso, como ven, según cómo van las conexiones, van a estar expresadas de diferente manera, ¿no? Algunas características comunes de las lesiones de la corticoespinal: siempre afecta a grupos musculares, nunca músculos individuales. Por eso les va a permitir hacer un diagnóstico diferencial entre una mononeuropatía de una lesión superior, ¿no? Si hay movimiento, se preservan las relaciones agonistas, antagonistas, sinergistas y ligadores. Es decir, que puede haber debilidad, sí, pero si se encuentra del movimiento, se les dirán, mueva y va a mover más o menos normalmente, ¿no? Por ejemplo, si fuera solamente un nervio que está afectando solamente a los extensores, va a tener caída la mano, digamos, y entonces no va a poder flexionar, pero no extender. Pero cuando es arriba, el córtico espinal, los movimientos si es que hay movimiento, se mantiene extensión y flexión estarían presentes. Cuando hay una lesión del córtico espinal, las parálisis nunca abarcan todos los músculos de un lado del cuerpo, ¿no? Siempre son parcialmente. Puede ser muy extendida, pero nunca totalmente. Cuando la lesión es por arriba del núcleo del facial, o sea, arriba de la protuberancia, se afectan más músculos del brazo y mano y menos los del miembro inferior, ¿no? Entonces estamos hablando cuando hay lesión del córtico espinal, ¿no? Y lo mismo
Bueno, si hay arriba del núcleo, arriba del puente, entonces van a estar afectados músculos del brazo, mano y muy poco los de miembros inferiores, músculos de la lengua y parte baja de la cara. También, eso es lo que se llama como la ley de Bradford. Bueno, y algunas características clínicas cuando es crónico, el síndrome de motoneurona superior. Los síntomas son consecuencia de la liberación. O sea, si está lesionado el ácido córtico espinal, obviamente se va a perder la conexión con la sinapsis que tiene en la neurona inferior. Pero la neurona inferior está intacta, no le ha pasado nada, simplemente perdió la sinapsis y eso llamamos la liberación. Entonces puede haber parálisis, o sea, paraplegia espástica inicialmente. Luego, hiperreflexia, eso es común en los síndrome de motoneurona superior, tono muscular aumentado, reflejos cutáneos disminuidos, aparición de reflejos patológicos, y aquí sí aparece el Babinski, que es más o menos característico de todas las lesiones de motoneurona superior. Sincinesias y clonos, ¿no? No confundan temblor, los clonos son contracciones recurrentes pero grandes de grupos musculares. Sincinesia, la discapacidad o dificultad de movimiento, ¿no? A nivel de si observamos en los músculos específicamente, no hay fibrilaciones ni fasciculaciones tampoco, y en el tiempo se produce atrofia por desuso, o sea, quieren ver enflaquecimiento severo, ¿no? Pérdida de masa muscular importante. Algunas características de la espasticidad siempre afectan ciertos músculos musculares, generalmente los antigravitatorios, flexores de los brazos y extensores de la pierna. Esos son los antigravitatorios. Entonces, generalmente, por eso se habla de predilección, generalmente se afecta a esos grupos. Es más común que se afecte a esos grupos. Hay un patrón específico de reacción de los músculos, ¿no? La resistencia aumenta linealmente con la velocidad de estiramiento. O sea, eso significa que si jalan rápidamente el piel, está en pasivo, ¿no? Digamos, está con la pierna flexionada, le estiran rápidamente, va a haber una reacción de tensión eso, y entonces van a ver tac, 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 así, como deteniéndose, ¿no? Eso es lo que llamamos el signo de la navaja de muelle. Eso es común, por ejemplo, en el Parkinson. Y hay exageración de los reflejos osteotendinos, ¿no? O sea, hiperreflexia. Bueno, esas son las hemiplegias. Cuando hay lesiones, más que motoneurona inferior, sino más bien lesiones del sistema en sí. Entonces, hemiplegia puede ser de origen cortical, subcortical, talámica, pirámide extrapiramidales, ¿no? Su nombre lo dice dónde, capsulares, cápsula interna principalmente, pedúnculo cerebral, puente y bulbo, ¿no? Según dónde se ha producido, se hará el diagnóstico dándole esa característica. Bueno, y el otro es el córtico nuclear. Esos son más los referidos a los pares craneales, principalmente los que están cuando hay alteración de las piramidal, pero de los que mueven los pares craneales, especialmente del ojo. Entonces tienen ahí cuando la lesión es a nivel del mesencéfalo, entonces vamos a tener los movimientos del ojo, va a estar paralizada la función, digamos, del cuarto par, tercer par, cuarto par y sexto par, ¿no? Todos los que están moviendo el ojo. Entonces, si encuentran una parálisis del ojo, obviamente va a ser por una lesión de esos, y es muy posible que sea una parálisis por lesión del córtico espinal, de las corticonucleares específicamente, que van los núcleos que mueven el ojo. O las corticonucleares, las fibras que van desde la corteza hasta los núcleos, el núcleo facial, entonces al trigémino y al facial, ¿no? Al quinto par y al sexto par.
o puede ir una lesión a nivel simplemente de la lengua cuando está afectando la conexión entre la corteza y el núcleo del dorsal. Ok. En cuanto a síndrome de neurona motor inferior, es un poco más simple de comprender. Es una lesión en cualquier parte del nivel de la vía inferior. Entonces puede ser a este nivel, donde está en el soma, en la neurona. Puede ser a nivel del axón, o sea, aquí. O puede ser en la raíz, ¿no? Intermedio, cuando está saliendo de la médula. ¿Okay? Causas de lesiones de estos, las más comunes son compresión de la raíz por una hernia de disco, puede ser, o traumatismo de la columna, una sección que generalmente es por traumatismo, infección como la poliomielitis u otras mielitis, y degeneración generalmente por otra causa, que generalmente es genética, como la esclerosis lateral, u otras enfermedades, como les decía, la leucodistrofia. Aunque la leucodistrofia es más superior, hacia abajo hay algunas como la de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es otra de las enfermedades más o menos, bueno, no es muy frecuente, pero sí entre las neurológicas es más o menos frecuente, ¿no? Es crónica de larga evolución y afecta principalmente la mielina de las neuronas inferiores. Esa es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Clínicamente, la síndrome de motoneurona inferior, igual que en la superior, todos los síntomas son consecuencia de la disfunción de la neurona motora inferior. Entonces, en este caso, van a tener una parálisis flácida, ¿no? Dependiendo del lugar de la lesión. Mientras más medular sea, va a generar también espasticidad. Mientras más alejada, más flácida. Más o menos es esa relación. Luego, hiporreflexia, en algunos reflejos, dependiendo también del lugar de la lesión. Tono muscular disminuido, pero en grupos musculares específicos, que también depende del lugar de la lesión, a qué nivel medular, también podríamos decir. Y en este caso sí hay fibrilaciones y fasciculaciones. ¿Esto qué significa? Cuando hay fibrilación y fasciculación, especialmente cuando hay fibrilaciones, significa que el músculo ha sido denervado. A ver, ¿qué es una fibrilación? Para que me entiendan bien, una fibrilación es una actividad espontánea, actividad eléctrica espontánea del músculo que se produce sin intervención de la neurona. Y la fasciculación es igual una reacción espontánea, pero no de pocas fibras, sino casi de toda la fibra muscular. Entonces, las fibrilaciones son las más importantes porque nos indican denervación. Las fasciculaciones pueden presentarse espontáneamente sin que haya necesariamente patología. Por eso no son tan... En cambio, las fibrilaciones, la presencia de fibrilaciones, casi un 90% es porque hay denervación. Y si hay denervación es porque la neurona que está inervando ese músculo está dañada, ¿no? Entonces, no hay duda. Algunas diferencias en las características clínicas entre lesión de neurona motora superior y de inferior. Tenemos en la neurona motora superior, tenemos atrofia moderada por desuso, dependiendo del grado de lesión. El tono muscular va a estar aumentado, va a producir espasticidad. Los reflejos musculares hay hiperreflexia. A ver, vamos comparando. Atrofia en la motoneuron superior, en cambio la lesión de motoneuron inferior, atrofia mucho más severa, ¿no? Y mucho más antes, mucho más breve. Si contaran el tiempo de lesión de una y de la otra, en la neurona, cuando es lesión de motoneuron inferior, es mucho más rápido. Tono muscular aumentado en la motoneurona superior, y en cambio la inferior es más bien al revés, hipotonía, ¿no? No hay contracción muscular.
reflejos musculares, hay hiperreflexia en la motoneurona superior, hiporreflexia en la inferior, o arreflexia total. El reflejo cutáneo extensor Babinski es el reflejo patológico presente, en cambio en la neurona inferior, el reflejo tiene que ser reflexor, que más bien está ausente, aunque no dice aquí. Bueno, en la lesión de motoneurona superior no hay fasciculaciones, en cambio en la inferior sí hay fasciculaciones y fibrilaciones, aunque no dice aquí, pero sí, fibrilaciones de distribución difusa. Bueno, y por último, cuando hablamos de alteraciones de nervios periféricos, rápidamente, vemos, un nervio está compuesto de todo esto, varios fascículos, y cada fascículo, bueno, si vamos a ver, el axón, su mielina, ¿no? Tiene una fibra nerviosa, eso va a ir a, varias de estas van a formar fascículos, y varios fascículos van a ir a formar un nervio completo, ¿no? Entonces, ¿de qué está formado el nervio? El axón, más su célula de Schwann, que lo rodea, más una vaina, bueno, que va a tener la vaina de mielina, ¿no? Que está producida por la célula de Schwann, que puede o no ser mielinizada, como ya saben, pero las motoras casi siempre son mielinizadas. Luego tiene un endoneuro, y el endoneuro constituye lo que es el tubo neural. Luego, entonces, esto constituye un fascículo, y el fascículo está rodeado por otras fibras, que es el perineuro, y totalmente eso, bueno, finalmente eso conforma lo que es el nervio, y el nervio está rodeado por otra membranita, que es el epineuro. Cuando hay una lesión del nervio periférico, si es una sección total y logra seccionar el axón, se interrumpe totalmente la comunicación, ¿no? Y lo que se produce es entonces una degeneración valeriana que va en el sentido distal de la lesión hacia la parte distal. Y a veces hay degeneración primaria retrógrada, que a partir de la lesión más bien va avanzando hacia el soma. El tiempo que tarda en producirse el proceso degenerativo varía en fibras sensitivas motoras y si son mielinizados o no. Eso va a depender mucho incluso del grosor, ¿no? Las más pequeñas se degeneran más rápidamente. Ok, entonces, pero cuando no se pierde el soma, esos nervios tienen la capacidad de regenerarse, ¿no? Especialmente si la lesión ha sido solamente en la mielina. Entonces, una vez que el nervio se lesiona, 3 o 4 semanas después, si está el tubo neural completo, va a empezar la regeneración. Entonces, inicialmente aparece en el sitio de la lesión, el tubo neural está ocupado por células de Schwann, y luego van a aparecer unos pequeños nudos, que son los brotes del muñón axonal, y que van a ir progresando día a día, ¿no? Aumentando, siguiendo unas señales nerviosas que, bueno, no es el momento de hablar. Pero sí es importante esto. Más o menos el tiempo de la velocidad con la que se regenera un nervio es aproximadamente 1 milímetro por día. Entonces, cuando tiene una lesión digamos, de un nervio a nivel por decirles, de la pierna o el tibial, y se ha lesionado y es una persona que mide en esa parte de la pierna unos 40 centímetros, entonces calculen más o menos cuánto tiempo va a tardar. Este 1 milímetro al día es la velocidad máxima, a la máxima velocidad a la que puede regenerarse. A veces se regenera medio milímetro, o a veces ni siquiera regenera, ¿no? Depende, hay muchas condiciones, pero se calcula que más o menos el proceso es ese, la regeneración es así. Aquí al lado tienen el proceso, fíjense, esta es una neurona normal, inervando el músculo, se lesiona este nivel, a partir de aquí se degenera, o sea que esto vendría a ser el axón y la mielina degenerada, y luego
va a regenerar. Bueno, no, perdón. Esta es una regeneración más superior y se da también. En este caso, puede llegar a unirse y otra vez contactar al músculo, pero en este caso regenera, ya no llega al músculo y se produce la atrofia, ¿no? Dependiendo de dónde sea la lesión. ¿Okay? Cuando justamente dependiendo de dónde sea la lesión, en realidad lo que va a determinar es si si se interrumpe el tubo neural, ¿no? En este caso no se interrumpe el neural, entonces puede regenerar. En este caso sí se interrumpe el tubo neural, entonces la neurona regenera, pero ya no hace contacto, ¿no? Entonces, bueno, cuando se interrumpe el tubo neural, los brotes se pierden y progresan a la deriva y se produce una neurona. ¿Por qué es importante el tubo neural? Porque es el que va a ir produciendo algunas sustancias que van marcando el camino de la regeneración. La clasificación de la lesión, como ven aquí arriba en este cuadro, es más o menos así. Eso es normal, tiene aquí todas las estructuras del nervio, ¿no? Epineuro, perineuro, endoneuro, vaina de mielina y axón. Obviamente eso es de una sola neurona, pero eso incluye muchos. Entonces, de primer grado es cuando se lesiona, bueno, casi es solo la mielina, ¿no? Nada más. Segundo grado, cuando ya está degenerado el axón, la mielina, bueno, queda un poco de mielina, pero también degenerada la mielina. Tercer grado, cuando está degenerado el axón, la mielina, y además el endoneuro. Cuarto grado, cuando está degenerado todos esos, más el perineuro. Y quinto grado, cuando están degenerados, incluido el epineuro, ¿no? Esa es la clasificación que se hace de lesión de nervio periférico. ¿Cómo se produce el proceso de regeneración? Dependiendo la lesión, bueno, puede ser traumático, mecánicas, térmicas, químicas, post-inyecciones, que es bastante común. Puede ser una etiología inflamatoria, isquémica, tumoral, ¿no? Por ejemplo, neurofibroma, schwannoma, neofibrosarcoma, etc. Bueno, por aquí hay un ejemplo. Una luxación de hombro puede jalar el nervio, que vendría a ser el axilar principalmente, que está aquí en el deltoide, si tendríamos una traumática, ¿no? En este caso sería traumática mecánica. Generalmente se habla de que se dice 21% de las fracturas o luxaciones están asociadas a una lesión neurológica. Y esto es, bueno, simplemente para que conozcan. Las más frecuentes, luxación de hombro, fractura de húmero, luxación del codo, fractura luxación de la muñeca, lesiones ligamentosas de rodilla, luxación de cadera con lesión del ciático. Esos son los traumatismos más frecuentes de nervio periférico. El proceso de regeneración, les decía, bueno, es más o menos así. Se secciona el axón, se degenera la mielina y el axón. Luego los macrófagos fagocitan todos esos detritos y luego el axón empieza, siguiendo las señales que les decía, va a haber proliferación de células de Schwann y el axón en medio y va regenerándose otra vez. Nunca queda igual, como ven ustedes aquí, los nudos de Ranvier eran, digamos, a cierta distancia. Cuando hay regeneración ya son a menor distancia. Bueno, pero ese es el proceso de regeneración. Es importante que quede el epineuro. Cuando hay sección total de un nervio y el epineuro ha sido lesionado, pues ya hay que hacer injertos para otro tipo de tratamientos. Bueno, ese es el proceso. Alteraciones del sistema nervioso periférico. Hay dos clasificaciones. Uno es Sheldon y Sunderland, ¿no?
Para SEDOM solo hay 3 categorías. Neuropraxia, cuando hay lesión muy leve, prácticamente de mielina. Axonotmesis, cuando hay lesión de mielina y de axón. Y neuronotmesis, cuando hay lesión total de mielina, axón y... sí, cuando hay de los dos, mielina y axón, ¿no? De nuevo. Neuropraxia, solo de mielina. Axonomesis, lesión de mielina, bueno, más bien de axón. Ahí estoy confundiendo. Y neuromesis, cuando hay axón y mielina. O sea, puede haber lesión axonal sin haber lesionado la mielina, ¿no? Okay. En la categoría de Sunderland son los 5 grados, son los mismos, solo que él aumenta 2 grados más, ¿no? De acuerdo a lo que veíamos en la anterior diapositiva, si está afectado el endoneuro, el perineuro o el epineuro. Entonces, según Sunderland, neuropraxia es un daño en la mielina, cuando está dañada la mielina, pero el axón está indemne. Axonomesis, cuando el axón está dañado junto con la mielina, y el epineuro indemne. Y neuronotmesis, cuando se lesiona totalmente el nervio, ¿no? Cuando hay esto, les decía, es un mal pronóstico. Es muy difícil que crezca otra vez y hay que hacer un injerto o reparar el nervio de otra manera. Si hay degeneración valeriana, es muy difícil. Bueno, esta es la misma clasificación de Sutherland. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 5. Y para SEDOM, estos 3. Neuropraxia, axonomesis y neuronotmesis. Bueno, eso ya les he explicado. Y la sintomatología, déficit motor, grado 1, grado 2, en todos los grados hay déficit total. Déficit sensitivo, esto ya hablamos del nervio periférico, no solo de motoneurona inferior, ¿no? Del nervio completo. Eso lo hemos incluido porque tal vez no lo vuelvan a ver. Déficit sensitivo, mínimo nulo, y el grado 2, total, grado 5, total. Cuando es grado, perdón, cuando hay déficit vegetativo incluido, grado 1 es el mínimo nulo y después todos son totales. En la electromiografía, cuando es grado 1, hay conducción, pero no hay actividad voluntaria. Grado 2, cuando hay interrupción de la conducción, hay fibrilaciones, pero no hay actividad voluntaria. En el grado 3, si interrumpe la conducción, hay fibrilación, o sea, está denervado el músculo y no hay actividad voluntaria. En el grado 4, interrupción de la conducción, hay fibrilaciones en reposo, no hay actividad voluntaria. Y grado 5, cuando hay interrupción de la conducción, fibrilaciones y tampoco actividad voluntaria. Esos son muy parecidos, son en 4 y 5. Bueno, y aquí su correlación con la anatomía patológica, ¿no? En grado 1, desmielinización selectiva, no hay atrofia muscular. En grado 2, degeneración valeriana del axón, hay atrofia muscular progresiva. En grado 3, desmielinización, interrupción del axón, degeneración valeriana del axón, fibrosis intravascular. En grado 4 hay todo eso, más ruptura del perineuro y fibrosis intra y perineural. Y en grado 5, todo eso más interrupción de las estructuras conectivas y atrofia muscular. Bueno, eso lo pueden leer después con... Y finalmente vamos a ver enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Vamos a ver la esclerosis múltiple, que es una enfermedad justamente de las oligodendrocitos, o sea, de la mielina del sistema nervioso central. Según curso clínico, estas enfermedades desmielinizantes pueden ser monofásicas o polifásicas cuando son en brotes, ¿no? Brotes significa que aparecen cierto tiempo y otro tiempo y a veces cada vez más seguidos. Monofásicas son, por ejemplo, la encefalomielitis aguda, esclerosis concéntrica, enfermedad de Marburg, leucoencefalitis, hemorragia dividida y mielitis transversa. Polifásicas, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, esclerosis múltiple óptico-espinal, etc.
La diferencia entre estas, les digo, monofásica es cuando empieza la enfermedad o hasta la muerte o queda discapacitado. Y la polifásica es cuando tiene brotes. Empieza un tiempo no se cura, pero digamos se detiene la evolución de la enfermedad y después otro brote, un poquito más y así. Va pasando poco a poco, cada vez más degenerando un poco más. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, afecta a vías motoras y sensitivas, pero solamente el sistema nervioso central, ¿no? Aunque las lesiones están distribuidas en todo, no pasan al sistema periférico, solamente en el sistema nervioso central, más comúnmente periventricular y medular, ¿no? Perimedular o medular mismo. Casi siempre se localiza en sustancia blanca, además. Se habla que es una predisposición genética, pero ahora ya se habla de que es, aunque no está totalmente demostrado, pero se hace una hipótesis de que es más bien un virus y que por eso es más fácil, más fácil manejarla. Por ahora, la etiología totalmente, sí, más o menos está bien definida, pero no totalmente, ¿no? Los síntomas de la esclerosis múltiple: parestesia, debilidad, diplopia, alteración de la visión, nistagmo, disartria, ataxia, alteraciones de la sensibilidad profunda, disfunción vesical, alteraciones emocionales, deterioro cognitivo. Todo esto es porque hay desmielinización de la sustancia blanca del sistema nervioso central. ¿Okay? Esta es esclerosis múltiple o esclerosis en placas. No es la misma que la esclerosis lateral. ¿Ok? Bueno, eso es, sí, rápidamente lo que sucede en la esclerosis múltiple, que supuestamente estas citocinas y es es como si fuera una enfermedad autoinmune en la que los linfocitos T atacan a las neuronas y, bueno, generan una degeneración de la mielina. ¿No? Bueno, aquí tiene varios síntomas en sí, ¿no? Motores, sensoriales, en vejiga, intestino, sexuales, visuales, afectivo-cognitivos y fatiga, ¿no? Esos son los síntomas en general, después lo van a revisar. El diagnóstico se hace mediante la demostración de la lesión de la sustancia blanca, o sea, de la mielina, que puede ocurrir en varias áreas, por eso se llaman placas. Puede aparecer en diferentes tiempos. A veces no hay evidencia clínica objetiva, pero sino pequeños brotes así, pequeñas alteraciones. Uno de los síntomas más comunes y es muy severo, tal vez es el dolor. A veces aparece dolor muy, muy fuerte y no hay una explicación y es muy difícil de tratar. El diagnóstico se hace con estudios de resonancia magnética o tomografía, donde se evidencian lesiones, las placas que están a nivel del sistema nervioso central. Y la otra, esclerosis lateral amiotrófica, que es una degeneración del sistema del neurona motora superior e inferior, ambas. Y ahí no es problema de la mielina, sino del axón. Pero al desaparecer el axón por la degeneración, se produce también una clínica más o menos parecida en la que no hay movimiento y también hay muchas alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Es también neurodegenerativa, progresiva, afecta todas las neuronas. No está conocida la etiología, tampoco hay una evidencia de que sea genética. Se habla de que posiblemente sea por una excitoxicidad por glutamato, por un estrés oxidativo y aumento de la formación de radicales libres, alteración del transporte axónico o activación de procesos por apoptosis. Los síntomas son
tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior. Principalmente son debilidad, atrofia muscular progresiva, calambres severos musculares y fasciculaciones, ¿no? Y van evolucionando, perdiendo cada vez más fuerza hasta que en un momento quedan postrados en una silla de ruedas y finalmente puede sobrevenir la muerte, ¿no? Cuando los músculos respiratorios, bueno, no los músculos, sino las neuronas que están controlando los nervios respiratorios, los músculos respiratorios, degeneran. Característicamente no tiene alteraciones mentales, sensitivas, sensoriales ni esfinterianas. Es casi más o menos exclusiva, digamos, del sistema motor. El diagnóstico, bueno, se hace anamnesis, se hace tomografía, que tiene que ser normal, y la electromiografía, que prueba la presencia o no de fibrilaciones. Y bueno, hay unos criterios que se llaman los criterios de la escoria, de Escorial, que es pues, de acuerdo en España, para decir si se diagnostica, si eso no es esclerosis, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta signos clínicos, neurofisiológicos y neuropatológicos. Se diagnostica no en una sola visita, no en una consulta, ni en dos, sino es un proceso largo porque es una enfermedad degenerativa de evolución larga y diagnóstico también largo, ¿no? Bueno, hay que constatar síntomas de alteración de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Y hay otras enfermedades desmielinizantes más, como la adrenoleucodistrofia, del Reflux, enfermedad de Canavan, enfermedad de Alexander, enfermedad de Krabbe, Tay-Sachs y otras más. Bueno, hay muchas otras, muchísimas, para decir. Bueno, todas se hacen con diagnósticos, bueno, anamnesis, potenciales evocados, resonancia magnética. La resonancia es el instrumento más importante últimamente. Bueno, con eso acabamos lo que es la clase. Es muy comprimida, pero bueno, es algo para que se lleven y vayan viendo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? Todo se ha vuelto fantasmas. ¿Están ahí o ya no están? Sí, doctor. Bueno, lo digo como siempre, lo único. Bueno, si no hay preguntas, con eso acabamos la parte de sistema nervioso. Doctor, ¿la esclerosis amiotrófica tiene cura? No, ninguna. Hay un medicamento que es el Riluzol que dicen que retrasa un poco el proceso, pero cura no hay. No existe. Gracias, doctor. En general, ninguna de las neurodegenerativas tiene cura, ¿no? Ni las leucodistrofias, que son más o menos parecidas. Ok. Bueno, no hay más. Entonces, nos vemos entonces ya con los que tengan que ver en la práctica y con eso concluimos. Ok, mañana disfruten su feriado, que les vaya bien.